Hola chicos, les habla el profesor Alejandro, espero que se encuentren bien. A continuación, pues les hago el presente video con el fin de explicarles lo que tiene que ser referente a las actividades que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Empezaré diciéndoles que para cada semana hay una actividad. Para cada semana vamos a encontrar una actividad. Esto también de una vez les digo que ya damos por finalizado el primer periodo, es decir, que las actividades que hagamos de aquí en adelante van a ser para el segundo periodo, para sacar notas para la definitiva del segundo periodo. Esto, como les decía, en cada semana vamos a trabajar una guía didáctica. Yo no, pues en caso de que sea necesario, les haré una videoclase, pero no acostumbro a hacer eso porque no, pues creo que ustedes estaban aburridos de verme haciendo mala cara en el salón como para que también me vean haciendo mala cara por una pantalla. Entonces, a cambio de eso, lo que sí les voy a hacer es como una especie de videos tutoriales explicándoles todo lo que tiene que ser la guía y cómo resolver las actividades, que en mi opinión es mucho más fructífero que hacer una videoclase. ¿Listo? Entonces, pues trataré de hacer los videos cortos para que no sean tan aburridos. Entonces, la guía que vamos a trabajar va a ser la guía didáctica, la que dice guía didáctica número 1 para trabajo en casa. En el subtítulo aparece, mire, guía didáctica primera semana del segundo periodo. Por favor, lean bien las guías, que ustedes me están enviando trabajos que no son o me están haciendo preguntas que uno dice, a ver, pues eso está en la guía, ¿para qué cree que la diseñamos? ¿Listo? Entonces, por favor, lean bien las guías, de la pereza, porque abren la guía y se saltan de una vez al taller. Y como se saltan al taller, pues ahí no va, si no leen la guía, pues no van a comprender cómo hacer el taller. En la guía ustedes van a encontrar los estándares, los desempeños, los contenidos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los contenidos que vamos a ver son soluciones, componentes de una solución, qué es la solubilidad, los factores que afectan la solubilidad, unidades de concentración. Tenemos unidades de concentración tanto físicas como unidades de concentración química. También van a encontrar la metodología. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a trabajar? Pues la misma metodología que hemos venido trabajando. ¿Listo? Ustedes hacen los trabajos, yo les doy un tiempo prudente, me los envían ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, y preferiblemente en formato PDF o en formato blog. Creo que ya les enseñé cómo pasar las fotos a PDF. En caso de que no puedan, les recibiré las fotos. Pero la verdad que para mí es muy complejo eso de las fotos porque pues se me dificulta para calificarles, se me dificulta para guardar ese montón de fotos en mi computadora y además ya me tienen sobresaturado el teléfono de tanta foto que me envían. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer en el medio que más se les facilite, en hojas de blog, en el cuaderno o en Word. Incluso hacerlo aquí encima de la misma guía didáctica que yo les doy. Traten de ser ordenados porque me están enviando las cosas muy desordenadas y me las están enviando también incompletas. Entonces, entrando ya en materia, lo que vamos a ver es soluciones químicas. ¿Listo? No es, cuando hablamos de una solución no es que vamos a resolver un problema, no, más adelante van a haber ejercicios, pero no es ese tipo de soluciones. Entonces, lo que necesitamos saber de una solución es qué es una solución. Entonces, una solución la podemos definir como una mezcla homogénea. ¿Listo? Una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla? Pues es la unión de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Y homogénea, que es que no vamos a poder distinguir las fases. Lo que vayamos a mezclar no lo vamos a poder distinguir. No vamos a poder distinguir un componente del otro. Vamos a tener una sola sustancia. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se compone una solución? Entonces, cuando yo le diga cuál es la composición de una solución o de qué se hace una solución, entonces ustedes van a responder, una solución se hace o se compone del solvente y del soluto. Esos son los componentes de una solución. Solvente y soluto, los componentes de una solución. ¿Listo? ¿Quién es el solvente? Pues el que va a hacer la disolución o el que va a diluir el soluto. El soluto lo vamos a agregar dentro del solvente para que éste lo diluya. Un ejemplo, agua y sal, ¿no es cierto? ¿Quién sería el solvente? Pues el agua. ¿Y quién sería la sal? El soluto. Por lo general, el soluto siempre está en menor cantidad que el solvente. Siempre va a estar en menor cantidad. Por lo general, nosotros vamos a hablar de soluciones acuosas. ¿Qué quiere decir una solución acuosa? Pues que el solvente que más vamos a utilizar es el agua. Por lo general, el agua en química es fundamental porque casi todas las reacciones químicas ocurren en el agua, en soluciones acuosas. ¿Listo? Entonces, casi siempre nuestro solvente va a ser agua.
Entonces el soluto se va a disolver en el solvente. Y soluto más solvente nos va a dar como resultado una solución. Una solución se compone de soluto y solvente. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces el solvente sería en este caso el agua, ¿no es cierto? El agua. Y el soluto sería la sal, las partículas de sal. ¿Listo? Entonces mire que vamos, el soluto más solvente nos va a formar una dilución, una solución de qué? De agua con sal. Pero mire que no reaccionan. Las moléculas de agua siguen siendo moléculas de agua y las moléculas de sal siguen siendo moléculas de cloro y sodio, que es lo que compone la sal. No van a reaccionar entre sí, porque si reaccionaran ya no sería una mezcla, sino que pasaría a ser un compuesto. Yo imagino que ustedes tienen claro la diferencia entre sustancia pura, mezcla y compuesto. Las soluciones las podemos clasificar de dos maneras. La primera manera es teniendo en cuenta según el estado de sus componentes. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes? Pues soluto y solvente. Y cuando hablo de según el estado, pues estoy hablando de los estados de agregación. ¿Cuáles son los estados de agregación? Líquido, sólido y gaseoso. ¿Listo? Entonces, de acuerdo en el estado en el que esté cada uno de sus componentes, pues así se van a poder clasificar. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Si ambos están en estado gaseoso, un ejemplo de que ambos estén de una solución en la cual ambos están en estado gaseoso, soluto y solvente, es el aire que ustedes respiran, ya que el aire tiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros gases que ustedes no pueden, no, a simple vista no los podemos distinguir unos del otro. Soluciones gas líquido, por ejemplo las bebidas carbonatadas, las gaseosas. En este caso el solvente, ¿quién sería? Pues el líquido, y el soluto sería el gas que está inmerso en el líquido. Por eso cuando ustedes destapan, pues sienten ese sonido, ¿listo? Que es el gas que se está liberando del solvente. Soluciones líquido-líquido, como las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? En las que tenemos una mezcla de agua con alcohol, pero no podemos distinguir ninguna de la otra, sino que vamos a ver una sola fase. Soluciones líquido-sólido, como no sé si ustedes han mirado a sus abuelos en sus dientes, tienen como las calzas que les ponían a ellos, es como si fuera un pedazo de hierro, se ve como si fuera un pedazo de metal, ¿no es cierto? Eso es una amalgama en la cual va a haber una fase sólida, que en este caso sería la plata, y va a haber una fase líquida, ¿listo? Que en este caso sería el mercurio. Sólido líquido, ya les dije el ejemplo del agua y la sal o el agua y el azúcar. Y sólido sólido, principalmente las aleaciones. A las soluciones sólido-sólido se le conocen como aleaciones. ¿Cuáles son aleaciones? La mezcla de dos metales principalmente. En este caso, para crear el bronce se hace una aleación de cobre y estaño. Nosotros cuando vemos el bronce no podemos distinguir del cobre y el estaño. O por ejemplo el acero, las puntillas de acero. Es una aleación de hierro, carbono, listo, silicio, azufre. Y nosotros vemos una como si fuera una sola estructura. No podemos distinguir el hierro del carbono o de los demás componentes. ¿Listo? La otra forma de clasificarlo es según la concentración de soluto, es según qué tanta cantidad de soluto haya en la solución o en el solvente. Entonces, de acuerdo a esta, tenemos tres formas de clasificarlas. Tenemos soluciones insaturadas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. Pero para poder hablar de insaturadas, saturadas o sobresaturadas, lo primero que tenemos que hacer es hablar de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad nos dice qué tanto soluto el solvente puede diluir, qué tanta cantidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una, una taza de agua y le agrego media cucharada de sal, quizás esa taza de agua pueda diluir esa cantidad, pero si le agrego 10 cucharadas, ya no va a poder disolver esa cantidad porque hemos pasado ese punto máximo de solubilidad, ¿listo? Entonces, la solubilidad se puede definir como la cantidad máxima, mira aquí, cantidad máxima de soluto que un solvente puede diluir a una temperatura específica, ya que más adelante vamos a ver que si cambiamos la temperatura podemos aumentar esa solubilidad, ¿listo? Es como la cantidad máxima que el solvente puede diluir, la cantidad máxima de soluto que el solvente puede diluir. A eso vamos a llamar solubilidad. Entonces, ya teniendo claro el concepto de solubilidad, ahora sí vamos a pasar a definir qué es una solución insaturada, saturada y sobresaturada. ¿Listo? Entonces, acuérdense de solubilidad, el punto máximo, la cantidad máxima que puede diluir, que el solvente puede diluir. Entonces, una solución insaturada, que también se les llama soluciones diluidas,
Una solución es insaturada cuando el solvente está por debajo del punto, la cantidad de solvente perdón, la cantidad de soluto está por debajo del punto máximo de solubilidad, ¿sí? Es decir, que si le agregamos, igual va a seguir diluyendo, es decir, igual va a seguir derritiendo. Una solución sobresaturada es cuando hemos sobrepasado ese punto máximo de solubilidad. Cuando sobrepasamos el punto máximo de solubilidad, vamos a tener una solución sobresaturada. ¿Cómo vamos a saber que está sobresaturada? Porque como no va a diluir más, se va a formar un precipitado en el fondo, que es lo que nos muestra aquí. Se nos va a formar un precipitado en el fondo. Listo está. Como ya hemos pasado ese punto máximo, se va a formar un precipitado. Y una solución saturada es aquella en la que hemos agregado la cantidad máxima que el solvente puede diluir. Estamos en el punto a ras, en el punto máximo. Si le agregamos un granito más de soluto, inmediatamente se va a convertir en una solución sobresaturada. Entonces, insaturada cuando está por debajo del punto máximo de solubilidad, saturada cuando está en el punto máximo de solubilidad y sobresaturada cuando está por encima del punto máximo de solubilidad. Por eso yo en el inicio les decía que me tienen sobresaturado mi teléfono, pues de tantas fotos que me han enviado. Ya me llenaron toda la memoria. ¿Listo? Entonces esas son las dos formas de clasificar las soluciones principalmente. En esta casi uno no se fija. ¿Listo? Lo que sí nos va a interesar es que estas, saturadas, insaturadas o sobresaturadas. ¿Listo? Bueno, aquí nos explica el proceso de disolución, pues eso no es, ya hablamos de la solubilidad, ¿no es cierto? Aquí volvemos a definir la solubilidad y nos da un ejemplo, nos cita un ejemplo. Nos dice que la solubilidad del cloruro de sodio, es decir, de la sal en agua a 20 grados centígrados, es de 311 gramos sobre litro de solución. ¿Qué quiere decir este valor? Que como máximo en un litro de agua yo voy a poder agregar 311 gramos y ahí voy a tener una solución saturada, ya estoy en el punto máximo. Si le agrego más de 311 gramos voy a formar una solución sobresaturada porque ya he pasado ese punto máximo, y si le agrego menos pues voy a tener una solución insaturada porque pues todavía puedo agregar y igual va a diluir. ¿Listo? ¿Qué factores afectan la solubilidad? Pues nosotros podemos afectar esa cantidad de soluto que le podemos añadir, ¿no es cierto? Podemos cambiar esas condiciones. ¿Qué factores la afectan? El primer factor es la naturaleza del soluto y del solvente, ¿listo? Entonces nosotros tenemos que comprender que hay compuestos, que los compuestos tienen ciertas características. Por ejemplo, tenemos compuestos iónicos, compuestos covalentes, tenemos compuestos polares, compuestos no polares. Aquí va a aplicar una regla que dice lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que si el compuesto es polar, pues va a disolver compuestos polares. Si el compuesto es iónico, va a disolver compuestos iónicos. Si el compuesto es covalente, va a disolver compuestos covalentes. Y si es no polar, va a disolver compuestos no polares. En su gran mayoría funciona así. Lo semejante disuelve lo semejante. Por ejemplo, el agua es un compuesto polar. El agua es un compuesto polar. Y el alcohol también es un compuesto polar. Si agregamos un poco de alcohol en agua, el agua lo va a disolver. Nosotros no vamos a poder distinguir el agua del alcohol. Pero si hacemos otro ejemplo, el agua, que es un compuesto polar, y la gasolina, que por ejemplo es un compuesto no polar, si agregamos gasolina en agua, no, el agua no va a diluir esa gasolina. Vamos a poder identificar la gasolina y el agua por separado, a pesar de que estén en un mismo recipiente. Entonces eso es lo que quiere decir que lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, ese sería el primer factor, lo semejante disuelve lo semejante. El segundo factor sería la temperatura. Para sólidos y líquidos, si aumentamos la temperatura, mayor va a ser la solubilidad. Si aumentamos la temperatura, mayor va a ser la solubilidad. Por ejemplo, si ustedes echan 5 gramos de azúcar en agua, no sé, 10 gramos de azúcar en agua, digamos que no se disuelven todos. Entonces, si usted pone eso al fuego, ¿qué pasa? Ahí sí se va a disolver. Al ponerlo al fuego estamos aumentando la temperatura. Entonces, en sólidos y líquidos, al aumentar la temperatura, mayor va a ser la solubilidad. Pero pasa lo contrario cuando hacemos soluciones en estado gaseoso. A mayor temperatura, menor va a ser la solubilidad. ¿Por qué? Porque si aumentamos la temperatura, pues como lo tenemos en forma gaseosa, pues ese gas va a tender a separarse y a volar y a
a expandirse y a volverse mucho más volátil. ¿Listo? Entonces, la temperatura en estado líquido y en soluciones líquidas y sólidas, al aumentar la temperatura aumentamos la solubilidad, mientras que en gases al aumentar la temperatura disminuimos la solubilidad. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a fijarnos en el nitrato de potasio. A medida, mire, cuando la temperatura es de 10 grados centígrados, la solubilidad solo es de 25. Pero si agregamos la temperatura a 50 grados centígrados, mire que la solubilidad va aumentando. Ya va aumentando a más o menos a 70. Si aumentamos la temperatura a 60, la solubilidad aumenta casi a 100 y así sucesivamente. A medida que aumentamos la temperatura, también aumentamos la solubilidad. Otro factor que influye es la presión. Bueno, la presión en este caso no afecta mucho a líquidos y a sólidos, pero sí aumenta a gases, ¿listo? A mayor presión, mayor solubilidad. Un ejemplo claro de eso son las gaseosas. Antes de abrir una gaseosa, antes de ustedes taparla como tal, adentro hay una solución de líquida, ¿no es cierto? En este caso el líquido sería el solvente y el gas sería el soluto, ¿no es cierto? Eso está ahí adentro a mucha presión. Como está a mayor presión, entonces el gas está disuelto dentro del soluto que sería la parte líquida. Pero al usted abrir la botella, inmediatamente empieza a salir el gas. ¿Por qué empieza a salir el gas? Porque como usted abrió la botella, la presión va a disminuir. Y a menor presión, menor solubilidad. Por eso el gas va a intentar escapar de la fase líquida. Bueno, ya miramos aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? La champaña, entonces al abrirla, inmediatamente el gas que va a salir porque empieza a separarse de la fase líquida, ¿listo? Y aquí el estado de subdivisión es más que todo la superficie de contacto, ¿no es cierto? Entre más contacto, mira aquí dice, a mayor superficie de contacto, entre más contacto tengan las moléculas, pues mucho más fácil se van a diluir, ¿listo? Entonces esas son las dos formas, serían los factores que afectan la solubilidad, la naturaleza del solvente, la temperatura, la presión y el estado de subdivisión. Esta parte es más que todo teoría, es decir, que no hay mucho que decir. Con base en ello van a responder este taller. El taller es muy sencillo, el taller es solo teoría, ¿listo? No, aquí en esta partecita, en este primer taller, porque son dos talleres, ¿listo? Va a ser solo teoría. Entonces, pues la primera pregunta, por ejemplo, dice, nombra 10 soluciones que encuentres en tu casa o en el colegio. Yo ya he nombrado varias, ¿no? Agua con azúcar, cuando ustedes hacen frutiño, eso es una solución. Las bebidas alcohólicas es una solución. Incluso el alcohol que ustedes deben estar utilizando en estos momentos para estarse desinfectando las manos, eso es una solución. ¿Qué otra cosa? Las cremas que ustedes utilizan, el perfume que se echan encima, son soluciones. Hay infinidad de soluciones. Entonces ustedes solo me van a nombrar 10. Aquí explica las diferencias: solubilidad, velocidad de disolución, solución insaturada, solución saturada, solución saturada y solución sobresaturada, miscible e inmiscible. Esto sería lo único que tienen que buscar, miscible e inmiscible, que es lo que no está en la guía. De resto, todo está en la guía. Explica cómo determinas si una solución es saturada, insaturada o sobresaturada. Pues ya les dije eso más adelante, ¿no? Enumera 3 características que diferencian una solución a una solución de sustancias puras. Ustedes ya deben de saber eso. Esto es más que todo teoría, son preguntas muy sencillas. No creo que tengan problemas para responderlas. ¿Listo? Este sería el primer video. Voy a hacerles otro video explicándoles la concentración de las soluciones. ¿Por qué les voy a hacer el video aparte? Porque esta parte de acá ya tiene ejercicio. Entonces, para poderles explicar mejor los ejercicios y que no se nos haga tan largo el video. ¿Listo? Entonces, por ahora, para realizar esta primera actividad, este video. Para realizar los ejercicios, pues les voy a hacer otro videito. Entonces, nos vemos ahora.